entonces vamos a seguir conociendo a las bacterias. Hoy día vamos a conocer una gran familia que son las enterobacterias. ¿Ya? Esta familia de las enterobacterias tiene muchísimos géneros. Bueno, primero nos vamos a ubicar dónde está esta familia de las enterobacterias. Fíjense, hemos avanzado todo gram positivos. Al menos se entiende. Yo todavía estoy sin jugar, no puedo estudiar. Ya. Entonces, ¿dónde estamos? Hemos avanzado todos los gram positivos, cocos, bacilos. Hemos avanzado, hemos entrado ya a los gram negativos, hemos avanzado pocos gram negativos, donde hemos visto el género Neisseria, y ahora estamos entrando a los bacilos gram negativos. Ustedes se han debido dar cuenta cuando han avanzado antibióticos, que no cualquier antibiótico es para cualquier bacteria, ¿no es cierto? Yo no puedo dar vancomicina a los gram negativos, son resistentes naturales. El hecho de decir gram negativo se tiñen de color rojo y los gram positivos se tiñen de color violeta, no es eso, es con opciones de tratamiento. Es diferente la pared celular, es diferente la estructura de un gram positivo que de un gram negativo, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente está con una bacteria gram positiva o gram negativa, el tratamiento no va a ser el mismo. O sea, no es cuestión, como les decía, de solamente colores, es cuestión mucho más importante de tratamiento. ¿Ya? Entonces, ahora estamos entrando a la familia más grande, que son las enterobacterias. Es una familia grande donde se dividen en dos grandes grupos. Las entero, ¿qué quiere decir entero? Intestino, ¿no es cierto? Entonces, bacterias del intestino. Una parte son parte de nuestra microbiota. La microbiota aerobia, ¿no? La microbiota aerobia, o también hay facultativos. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser aerobios o anaerobios. Pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno, eso es facultativo. ¿Ya? Entonces, son parte, la mayoría son parte de nuestra microbiota, de esta familia enterobacterias. ¿Y quiénes, por ejemplo, son parte de nuestra microbiota? Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, son géneros, todos estos son géneros. Enterobacter, Serratia, Morganella, Edwardsella, bueno, y un montón, ¿no?, de enterobacterias. Y la otra parte no son parte de nuestra microbiota. ¿Qué quiere decir? Todos estos microorganismos viven en el intestino
nosotros. Viven en comensalismo o en mutualismo, pero viven, son buenos en el intestino, es parte de nuestra microbiota y más bien cumplen funciones importantes. El otro grupo está acá. Esos son patógenos primarios. ¿Qué quiere decir patógenos estrictos? Estos no viven en nuestro intestino, no viven. Nos llegan a través de agua y alimentos contaminados. Nadie tiene una Shigella, si es normal, ¿no? Nadie tiene una Shigella en su intestino, a no ser que esté enfermo. Nadie tiene una salmonela en su intestino. Nadie tiene una Yersinia. Y sobre todo, nadie tiene una Escherichia coli. Pero no una Escherichia coli como esta. Esta es una Escherichia coli buena. O sea, hay Escherichia coli así como en una familia hay hijos buenos, malos, medianos y de todo. La Escherichia coli también tiene bacterias, cepas buenas y cepas malas. Estas cepas malas de Escherichia coli son Escherichia coli, Escherichia coli, Escherichia coli, Escherichia coli. Enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, enterohemorrágica y Escherichia coli enteroagregativa. 5 serotipos de Escherichia coli malos. ¿Qué son estos? ¿Qué producen estos? Sobre todo, si tienen la fuente de infección es agua y alimentos contaminados que ingresan por vía oral, entonces, ¿qué van a producir todos estos? Sobre todo infecciones gastrointestinales. Gastrointestinales. Náuseas, vómitos y diarrea. En cambio, estas de acá producirán infecciones gastrointestinales. Estas. No, porque si no, si viven en nuestro intestino, todo el tiempo estuviéramos con diarrea. Entonces, no producen infecciones gastrointestinales. Entonces, ¿qué producen estas infecciones extraintestinales? Infecciones extraintestinales. Infecciones fuera del intestino, o sea, cuando estas bacterias salen del intestino a otros órganos que son estériles, producen infecciones urinarias, meningitis, sepsis, osteomelitis, bueno, otro tipo de infecciones, pero no en el intestino. ¿Me dejo entender, chicos? Sobre todo, pueden producir estas bacterias infecciones en el hospital, entonces se llaman infecciones nosocomiales, hospitalarias o intrahospitalarias o nosocomiales. Nosocomio es hospital, ¿ya? O infecciones extrahospitalarias, pero extraintestinales. ¿Está claro, chicos? ¿Me dejo entender? Eso es lo que vamos a desarrollar hoy, la familia de las enterobacterias. Entonces, ¿qué competencias queremos lograr? ¿Qué competencias queremos lograr? Uno, definir cómo nombramos a las enterobacterias. Todas esas son géneros, lo que he escrito ahí. Cada una tiene diferentes especies. Proteus, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Proteus perneri, Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella rhinoescleromatis, Klebsiella ossitoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae,
aglomerans, Serratia marcescens, Serratia odorifera, Morganella morgani, Shigella fresneri, Shigella boidi, Shigella sonei, Shigella dysenteria, Salmonella tifi, Paratifi A, Paratifi B, Paratifi C, Salmonella cholera suis, Salmonella enteritidis, Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis y las cepas de Escherichia coli. O sea, existen muchísimas especies. Yo solo ahí he escrito los géneros. Diferenciar qué cuadros clínicos producen y qué factores de virulencia tienen, ¿no? Comprender cómo se las diagnostica en el laboratorio, identificar qué impacto clínico tiene. Estas son las bacterias que más mecanismos de resistencia han producido. Estos bacilos gram negativos, familia enterobacterias, y lo que vamos a ver la próxima clase, que son bacilos gram negativos no fermentadores. Entonces, ¿qué características tienen estas? Son bacilos gram negativos. Pueden crecer en el agar maconque. El agar maconque, ustedes lo conocen, es ese medio rosado que hemos utilizado para sembrar en el laboratorio. Son anaerobios facultativos, que quiere decir que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Y estas son propiedades bioquímicas que se utilizan en el laboratorio, los bioquímicos, para identificar con género y especie a estas bacterias y decirles a ustedes, doctor, su paciente tiene una sepsis por Escherichia coli o por Klebsiella pneumoniae. O sea, esas son las propiedades bioquímicas. Bueno, esto es más o menos lo que yo he hecho allá a mano. ¿Cómo se dividen estas enterobacterias? En dos grupos. Los primarios o estrictos, que son los que no tenemos en el intestino. No tenemos. Entonces, si no tenemos en el intestino, ¿cómo nos llegan a nosotros estas enterobacterias? Por medio de agua y alimentos contaminados. A través de agua y alimentos contaminados. ¿Contaminados con qué será? ¿Cuál será la fuente de infección de estas enterobacterias? No producen esporas. Las heces humanas, sobre todo las heces humanas de pacientes enfermos o portadores de estas enterobacterias, ¿no? Las heces humanas, y ustedes dirán, ¿pero acaso comemos o tomamos heces humanas? Sí, comemos y tomamos heces humanas todos los días. Hasta el agua potable tiene cierta cantidad, no sé si nunca han visto un análisis de agua. Coliformes fecales, dice. Coliformes fecales, tienen en baja cantidad, pero es bueno que sepan, vean, por lo menos por curiosidad. Entren al internet, ya que tanto entren al internet y digan qué microorganismos tiene normalmente el agua potable, el que tomamos. Tiene baja cantidad de coliformes, pero tiene, ¿ya? Peor el agua que no es potable, ¿no? Tiene coliformes fecales, materia fecal. Y los alimentos que ustedes comen, que comemos, ¿creen que no tienen materia fecal? Tienen. Solamente que estamos inmunizados ya que comemos todos los días y no nos da ya diarreas, ¿no? Entonces, fíjense nomás, una persona que esté con salmonela, ¿no? Que esté con shigella, diarrea, tipo disentería, con moco, pus y sangre, está con diarrea, elimina las heces, ¿dónde? En el baño. ¿Y dónde se van esas salmonelas y shigellas? Por el alcantarillado, si hay alcantarillado en las ciudades. ¿A dónde se van? Hacia las lagunas de oxidación, donde se hace tratamiento de aguas negras, en las ciudades donde hay. Se hace la desinfección de esas aguas negras, pero después, ¿qué se hace? Se reciclan. ¿A dónde? Las pueden usar también como para regar las plantas. Para regar las plantas o las mandan a los ríos y a los mares, ¿no es cierto? Eso es lo que hacen, donde hay tratamiento de aguas negras, pero hay ciudades donde no hacen tratamiento y directamente
mar o no se hace un buen tratamiento. Entonces en los ríos hay salmonela, hay shigella de los pacientes que, bueno, pues han ido las aguas hervidas ahí. ¿Y qué sucede al lado de los ríos? ¿Qué hay? Huertas. ¿Con qué riegan sus huertas? Con estas aguas, ¿no es cierto? Entonces hay lechugas, tomates y todo lo demás que regamos con estas aguas con salmonela, shigella. ¿Y qué vienen a vender las verduras? ¿Y qué hacemos? ¿Será que las lavan? ¿Las desinfectan? Algunos no. La mayoría yo creo que no. O las hacen así en el agua y punto. Pero no se desinfectan. ¿Qué se debería hacer? Colocar unas gotitas, por lo menos, de hipoclorito de sodio, que es la lavandina, al agua y 20 minutos para eliminar por lo menos algunas bacterias o disminuir la carga bacteriana, la dosis infectiva, ¿no? Pero no se hace. Entonces, por eso es que nos comemos todos los días alimentos con materia fecal, que pueden tener salmonela, shigella y todo lo demás. ¿Está claro eso? Ese es un mecanismo indirecto de transmisión. Fuente de infección, materia fecal de personas enfermas o portadoras. Indirecto, porque es a través de agua o alimentos contaminados con materia fecal. ¿Está claro eso? Pero también hay un mecanismo directo de transmisión. ¿Cuál será directo? Persona a persona. ¿Cómo? Yo estoy eliminando salmonela, entro al baño, me limpio, no me lavo las manos y vengo y preparo alimentos para que otros coman. Entonces, o si no, yo entro al baño, no me lavo las manos y empiezo a expender alimentos. Eso es ano, mano, boca. Directamente, ano, mano, boca. Ese es mecanismo directo. El indirecto es a través de agua, alimentos contaminados. ¿Cómo puedo prevenir eso? Hirviendo el agua o tomando agua envasada, tratada, o haciendo tratamiento de aguas negras, eliminar las aguas a las alcantarillas, o desinfectar las verduras, cocer bien los alimentos, aunque hay toxinas que son termoestables, ¿no? Que no se destruyen ni con el calor de bacterias. En cambio, ¿cómo prevengo las infecciones por mecanismo directo? Lo más importante, el lavado de manos. Lavado de manos elimina o disminuye la carga bacteriana, por lo menos. ¿Ya? Entonces, eso que les quede bien clarito. Y en los lugares donde no hay alcantarillado, por ejemplo, ¿dónde es que sacan el agua? ¿De dónde sacan agua? Donde no hay agua potable. De los pozos, ¿no es cierto? ¿Y dónde defecan? En la tierra, en los pozos ciegos, en las letrinas, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa si una persona está eliminando salmonela, shigella o bacterias patógenas primarias? Se contaminan los pozos por aguas subterráneas, ¿no? Por eso debe estar lejos. ¿Cuál es la contaminación? ¿No? Entonces, es para que les quede claro que sí comemos materia fecal. Esa es la fuente de infección de estas bacterias. Ahora, estas oportunistas son. ¿Por qué? Porque estas viven normalmente en nuestro intestino, pero se pueden producir ¿qué tipo de infecciones? Extraintestinales, porque van a otro lugar donde no son normales, como en el intestino. Sobre todo en los hospitales. ¿Por qué? En los hospitales, esta es flora hospitalaria. ¿Por qué será flora hospitalaria en los hospitales? Porque los pacientes, por ejemplo, los que están en terapia intensiva, ¿ustedes piensan que se levantan al baño, se lavan las manos los pacientes? No. Y entonces, ¿dónde defecan? ¿Cómo orinan? Niña, no se me duerma. Ponga ahí los datos, ¿ya? Por el patito. Por el patito, o las enfermeras los limpian, les bañan,
los lavan y entonces pues las enfermeras no tienen solo un paciente. Entonces, ¿cómo estos son microorganismos que se pueden ir de paciente a paciente a través de las manos de las enfermeras o de los médicos que no se lavan las manos? ¿Y qué están contaminando? Están contaminando los instrumentos que yo necesito para atender al paciente. Por ejemplo, una sonda urinaria, si coloco y no me pongo guantes, no me lavo las manos, estoy introduciendo bacterias. En todas las salas de los hospitales, estas son flora hospitalaria. Son flora hospitalaria. Y son todavía mucho más bravas que las que viven en nuestro intestino. ¿Por qué? Ya están resistentes, son multitratadas. No son como cualquier bacteria de cualquier paciente que defeca en la tierra. Esa Escherichia coli no es multitratada. Esa puede ser salvaje todavía. Pero la de los hospitales son multitratadas. ¿Ya? Eso en los hospitales. Pueden producir infecciones intrahospitalarias en pacientes que contamino el respirador mecánico con mis manos o que no lo desinfecto con la flora hospitalaria, está contaminado. Me puede dar una neumonía intrahospitalaria. O la sonda urinaria, una infección urinaria. Son procedimientos invasivos a través de los cuales yo puedo introducir bacterias al paciente, un catéter venoso. Si no cumplo normas de bioseguridad, introduzco bacterias a los pacientes. ¿Está claro eso, chicos? Pero no solo en el hospital producen estas bacterias infecciones. Una infección bien común fuera del hospital es la infección urinaria. En personas de cualquiera de nosotros que estamos fuera del hospital. ¿Por qué? Yo no dibujo bien, pero más o menos es esto. Esto es el intestino. Este intestino está lleno de estas bacterias que son nuestra microbiota. Al defecar se eliminan, ¿no es cierto?, los bacilos gram negativos. ¿Y qué está al lado? Está la vagina en la mujer y está la uretra. Y entonces esta vagina tiene aquí el útero y aquí tiene las trompas y aquí tiene el ovario. Bueno, y aquí esta uretra tiene la vejiga, los uréteres, los riñones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas personas entran al baño, defecan y se limpian de adelante, de atrás hacia adelante. Entonces, ¿qué están llevando? Bacterias hacia la vagina para producir vaginitis, cervicitis y sobre todo hacia la paraculina. Ya por eso a las niñas, desde niñas hay que enseñarles cómo deben entrar a limpiarse cuando entran al baño. Siempre de adelante hacia atrás, para no arrastrar bacterias. Y lavarse después de defecar. ¿Para qué? Para evitar, sobre todo esto en las mujeres, en los hombres está lejos la uretra. Por eso que los hombres sufren mucho menos de infecciones urinarias. Entonces, este es un caso típico de infecciones por estas bacterias que son del intestino en otros órganos, en pacientes fuera del hospital. ¿Está claro eso? Bueno, entonces, ahí tenemos los dos grupos que vamos a empezar a describir. Como les decía, estas enterobacterias que son parte de nuestra microbiota producen infecciones en los hospitales, pero también fuera de los hospitales, ya dijimos, ¿no es cierto? En los hospitales, fíjense, ese es un paciente de terapia intensiva. Está sometido a una serie de procedimientos invasivos. Para que respire le tienen que poner un respirador mecánico. Y ese respirador puede que no esté bien desinfectado, esté contaminado con flora del hospital, que son enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores, que vamos a ver la próxima clase, pseudomonas, acinetobacter. Está con catéter para administrar sus medicamentos, a veces hasta los alimentos, ¿no? Fíjense cómo está, por todos esos procedimientos invasivos está con sonda. Nosotros estamos introduciendo bacterias, imagínense sin guantes, manejando aparatos, entonces estamos introduciendo bacterias a los pacientes, estas enterobacterias. Entonces,
¿Cuáles son? Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, pero la Escherichia coli que es parte de todas esas viven en el intestino de las personas, ¿no? Son parte de la microbiota. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Pero en el intestino son microbiota, pero si salen del intestino pueden ir al cerebro, a las meninges, producir meningitis, al torrente sanguíneo, producir sepsis, al tracto urinario, producir infecciones urinarias. ¿Y cuál es su mecanismo más importante, su factor de virulencia más importante de la Escherichia coli, por ejemplo? Tiene fimbrias. Y a través de sus fimbrias se adhiere fuertemente a la superficie donde está infectando y empieza a ascender, ¿ya? Sobre todo al aparato urinario, ¿ya? Esas son las patógenas oportunistas. ¿Por qué se llaman oportunistas? Porque atacan cuando bajan las defensas. Y en los pacientes del hospital no son inmunodeprimidos porque tienen una patología de base. Entonces son inmunodeprimidos y son atacados por cualquiera de estas bacterias, ¿ya? Que son parte de nuestra microbiota. Bueno, ya hemos hablado de las bacterias que son parte de nuestra microbiota y que son buenas en nuestro intestino, pero cuando salen nos producen infecciones extraintestinales, no intestinales. Ahora, vamos a hablar de estas que no